Imagina esto. Un líder político lleva años en el poder. Las estadísticas muestran que la economía apenas creció. Los homicidios están en niveles récord. La corrupción sigue desbordada. Y sin embargo, sus seguidores lo adoran. ¿Locura? ¿Fanatismo? ¿Ignorancia? No. Lo que está pasando es algo mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más humano de lo que crees. Bienvenido a Psicología del Poder. Hoy vamos a diseccionar uno de los fenómenos más fascinantes y perturbadores de la psicología política. El mecanismo mental que hace que una persona defienda a su líder con una lealtad que desafía la lógica, los datos y a veces hasta su propio bienestar. Vamos a ver exactamente qué le pasa al cerebro de alguien en ese estado. Vamos a ver los datos duros que normalmente se ignoran. Y al final, te voy a mostrar cómo reconocer este patrón en cualquier lugar del mundo. Quédate, porque este video podría cambiar la manera en que entiendes la política y la naturaleza humana. El cerebro, bajo el hechizo del líder. Para entender por qué ocurre esto, primero necesitamos hablar de psicología básica, no de política, de psicología. Y el primer concepto que necesitas conocer se llama disonancia cognitiva. En 1957, el psicólogo Leon Festinger describió algo asombroso. Cuando dos ideas que sostenemos entran en contradicción, el cerebro no las evalúa racionalmente. Las sufre. Siente algo parecido al dolor físico. Y para aliviar ese dolor, el cerebro no busca la verdad. Busca coherencia. Busca la salida que duele menos. ¿Cómo se aplica esto a la política? Piénsalo así. Una persona lleva 5 años apoyando con convicción a un político. Ha peleado con familiares por defenderlo. Ha compartido cientos de posts a su favor. Y ahora aparecen datos que demuestran que ese político ha fallado. ¿Qué le duele más? ¿Admitir que tenía razón quien se lo criticaba o buscar una explicación que proteja su identidad? Exacto. El cerebro elige proteger la identidad. Siempre. Y así nace la justificación. Los datos están manipulados. Los medios le tienen tirria. Antes era peor. Y esto nos lleva directamente al segundo mecanismo, el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro no es un juez imparcial, es un abogado defensor. Busca evidencia que confirme lo que ya cree y descarta lo que lo contradice. Estudios en psicología cognitiva muestran que cuando a personas con creencias firmes se les presenta información contraria, paradójicamente se vuelven más convencidas de su postura inicial. No menos, se llama el efecto boomerang. Y es devastador cuando se combina con algoritmos de redes sociales que solo te muestran lo que ya piensas. Resultado, una burbuja perfecta donde la realidad nunca logra entrar. La tribu es más fuerte que la verdad. Pero la disonancia cognitiva sola no explica todo. Hay algo aún más primario en juego: la identidad de grupo. El psicólogo Henry Tagfel desarrolló en los años 70 la teoría de la identidad social, y su hallazgo fue impactante. Los seres humanos construyen parte de su autoestima a través del grupo al que pertenecen. Cuando ese grupo es atacado, no solo sienten que atacan a su político, sienten que los atacan a ellos. Esto lo convierte todo en una batalla existencial. Ya no se trata de si los datos son correctos o incorrectos. Se trata de ¿quién soy yo si admito que estaba equivocado? Aquí es donde entra el tribalismo político. Los investigadores han documentado que en tiempos de tensión social, el cerebro activa el mismo circuito neurológico que usaría ante una amenaza física. El cerebro no distingue entre «me atacan físicamente» y «atacan a mi grupo». Cualquier crítica al líder es procesada como una agresión personal, como un ataque a la tribu. Y ante un ataque, no analizas, contraatacas. Para hacerlo concreto, miremos un dato real. En México, encuestas de Mitofsky de enero de 2024 reportaron que el 74% de los ciudadanos percibía mucha corrupción en el gobierno. Sin embargo, la aprobación presidencial se mantenía en un 56%, y en estados del sur superaba el 70%.
¿Cómo se explica esa paradoja? Exactamente con esto. La identidad de grupo es más fuerte que la percepción de los problemas. El poder del líder carismático. Hasta ahora hemos hablado de mecanismos internos del seguidor, pero hay otro factor externo igual de poderoso: el líder mismo. No todos los políticos generan este nivel de lealtad, solo ciertos perfiles lo logran. ¿Por qué? El sociólogo Max Weber fue el primero en definir el concepto de liderazgo carismático, la capacidad de un individuo de generar devoción casi irracional en sus seguidores, no por lo que hace, sino por lo que representa. Décadas después, el psicólogo social Gustave Le Bon añadió algo perturbador. Cuando las personas forman parte de una masa, su pensamiento crítico disminuye. El individuo se vuelve más sugestionable, más emocional, más dispuesto a seguir. Le Bon lo describía como actuar casi hipnotizadas. ¿Y qué tienen en común estos líderes que generan lealtad ciega? 3 elementos clave. El primero es la autenticidad percibida. Los líderes carismáticos hablan como uno más del pueblo. Usan ropa sencilla, hablan de forma directa. Esto genera un vínculo emocional. Él me entiende porque es como yo. Neurológicamente, esto activa el sistema de recompensa del cerebro. Es el mismo mecanismo que se activa cuando encuentras a alguien de tu misma ciudad lejos de casa. El segundo elemento es el enemigo común. Todo líder carismático populista necesita un villano. Los medios corruptos, la élite, los conservadores. La existencia de un enemigo externo crea cohesión interna. Los estudios de psicología de grupos muestran que las comunidades se unen más ante una amenaza compartida que ante beneficios compartidos. Y el tercer elemento son las promesas audaces. Las promesas enormes, repetidas con convicción absoluta, crean expectativas que actúan como ancla emocional. Aunque no se cumplan, el seguidor ya invirtió tanto emocionalmente que no puede dar marcha atrás fácilmente. Es lo que en psicología se llama la trampa de los costes irrecuperables. Cuanto más has invertido en algo, más difícil es abandonarlo, aunque ya no funcione. Los datos que el seguidor no quiere ver. Hasta aquí hemos hablado del porqué psicológico. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de qué tipo de información suele ser ignorada y por qué el cerebro la bloquea. Porque no hablamos de casos abstractos. Hablamos de una dinámica que ocurre en México, en Brasil, en Venezuela, en Hungría, en casi cualquier país con un líder de perfil carismático y populista. Para hacerlo concreto, usemos el caso mexicano como caso de estudio. Los números son públicos, verificables y perfectamente ilustrativos de la paradoja. En economía, el PIB de México creció apenas un 0,8% en 2025. Y el PIB per cápita se encuentra al nivel que tenía en 2017, según México ¿Cómo vamos? En seguridad, el INEGI reportó 33.241 homicidios en 2024, lo que equivale a una tasa de 25,6 por cada 100.000 habitantes. En corrupción, México ocupa el lugar 141 de 182 países según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con un puntaje de 27 sobre 100, sin mejora desde 2012. En salud, el gasto total equivale al 5,2% del PIB, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo del 6%. Y en educación, aunque la tasa de analfabetismo bajó a su nivel más bajo histórico de 3,8%, eso aún representa 3.850.000 personas sin saber leer ni escribir. ¿Por qué el seguidor ignora estos datos? Porque cuando una persona recibe esta información, su mente activa uno de 5 filtros. La negación. Esos datos son falsos, los fabrican los opositores. La relativización. Con el gobierno anterior era peor. La atribución externa. Es herencia del pasado, no es culpa del gobierno. La minimización. Sí, hay problemas, pero mira lo que sí se logró. O el reencuadre. Lo importante es la dirección, no los números de hoy. Cada uno de estos filtros es un mecanismo legítimo de defensa psicológica. El problema es cuando se usan para evitar la realidad de forma sistemática.
La máquina que alimenta la lealtad. Todo lo que hemos descrito, la disonancia, el sesgo, la identidad tribal, el carisma, se multiplica exponencialmente gracias a una herramienta que ningún psicólogo del siglo XX pudo prever: el algoritmo. Las plataformas digitales no fueron diseñadas para informar, fueron diseñadas para mantenerte enganchado, y la forma más efectiva de hacerlo es mostrarte exactamente lo que ya crees. El resultado: cámaras de eco perfectas, mundos paralelos de información donde los seguidores de un líder literalmente nunca ven un titular crítico, o si lo ven, ya están entrenados para descartarlo instantáneamente. El ciclo funciona así. El algoritmo muestra contenido que confirma tus creencias. Eso refuerza tu identidad grupal. Eso hace que rechaces más activamente la información contraria. Eso le dice al algoritmo que te gusta ese tipo de contenido, y el ciclo se repite. No hay conspiración necesaria, solo ingeniería de la atención. Y aquí llegamos a la paradoja final de todo lo que hemos discutido. En encuestas de 2024, el 74% de los mexicanos percibía mucha corrupción en su gobierno. Y aún así, la aprobación presidencial se mantenía alta. ¿Cómo es posible? Porque en la mente del seguidor, la corrupción es un problema del sistema, no del líder. El líder es la solución. El líder es la excepción. El líder es uno de los nuestros. Y atacar al líder es atacar a todos los nuestros. Cuando apoyar al líder sí tiene sentido. Antes de continuar, necesito decirte algo importante. Algo que muchos análisis políticos omiten porque resulta incómodo. No toda la lealtad hacia un líder es irracional. Para millones de personas, apoyar a ese líder es perfectamente racional. Y si no entendemos esto, no entendemos nada. Piénsalo desde la perspectiva de alguien que vive en una comunidad rural que durante décadas no tuvo agua potable, ni caminos pavimentados, ni acceso a médico. Llega un gobierno que por primera vez le manda una transferencia de dinero directo a su celular cada mes. Le construye un centro de salud a 20 minutos de su casa. Le dice además que él, el hombre del campo, el trabajador, es la prioridad. No los empresarios, no las élites. Él. ¿Por qué rayos iba a oponerse a ese gobierno? Desde su realidad concreta, ese gobierno ha funcionado. Los programas de transferencias directas en México llegaron a beneficiar a más de 10 millones de familias. El salario mínimo se incrementó de forma sostenida. Para quienes recibieron esos beneficios, su experiencia personal contradice directamente cualquier estadística macroeconómica negativa. Y el cerebro siempre va a priorizar la experiencia propia sobre un número abstracto en una pantalla. A esto los politólogos lo llaman voto clientelar o voto económico retrospectivo. La gente vota y apoya en función de si su vida mejoró o empeoró bajo ese gobierno. No en función del PIB nacional, no en función del índice de corrupción, en función de lo que vivieron ellos, en su casa, en su colonia, en su cuerpo. Y aquí está la parte que más incomoda a los críticos. Este cálculo no es una falla del pensamiento, es completamente lógico. El error es asumir que todos los seguidores son víctimas de un engaño. Muchos son beneficiarios reales de políticas reales, y criticar al líder sin reconocer eso es tan sesgado como defenderlo sin ver sus fracasos. Lo que sí es problemático es cuando esa lealtad basada en beneficios reales se convierte en lealtad incondicional. Cuando el seguidor que sí recibió ayuda decide cerrar los ojos ante todo lo demás. Cuando el agradecimiento legítimo se transforma en el escudo que protege al líder de cualquier rendición de cuentas. Ahí es donde el voto racional se convierte en el combustible del poder sin límites. El experimento que lo explica todo. En 1961, un psicólogo de la Universidad de Yale llamado Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la ciencia. Quería entender cómo fue posible que personas aparentemente normales participaran en atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que descubrió cambió para siempre nuestra comprensión del comportamiento humano. El experimento funcionaba así.
A un voluntario se le pedía que administrara descargas eléctricas a otra persona cada vez que ésta cometiera un error en una prueba de memoria. Las descargas aumentaban de intensidad progresivamente, desde 15 voltios hasta 450 voltios, un nivel marcado en el panel como peligro, descarga severa. Lo que el voluntario no sabía es que la otra persona era un actor, que no recibía ninguna descarga real y que los gritos de dolor eran completamente simulados. ¿Cuántas personas crees que llegaron hasta los 450 voltios? ¿El 1%? ¿El 5%? ¿El 65%? Casi 2/3 de los participantes aplicaron la descarga máxima, simplemente porque una figura de autoridad con bata blanca les decía con calma: «Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe». Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad es uno de los instintos más poderosos del ser humano. No necesitas ser cruel, no necesitas estar de acuerdo, solo necesitas percibir que la autoridad es legítima y que tú no eres el responsable final de las consecuencias. Ahora, traslademos eso a la política. Cuando un líder con enorme legitimidad popular dice: «Confíen en mí, esto es por el bien del país», activa exactamente el mismo mecanismo que la bata blanca en el laboratorio de Milgram. El seguidor delega su juicio moral, deja de evaluar las consecuencias. Se convierte en un eslabón de una cadena donde la responsabilidad siempre está en otro lugar. No porque sea malo, no porque sea estúpido, sino porque su cerebro, ante una figura de autoridad percibida como legítima, entra en un modo que los psicólogos llaman estado agentivo. Deja de actuar como un agente moral independiente y pasa a actuar como un instrumento de la voluntad del líder. Y en ese estado, las atrocidades se vuelven posibles y las mediocridades invisibles. La pregunta que Milgram nos deja no es ¿cómo pudo la gente hacer eso? La pregunta es ¿qué tan seguros estamos de que nosotros no lo haríamos? El costo de despertar. Hasta ahora hemos hablado de por qué la gente sigue a un líder. Pero hay una pregunta que casi nadie hace. ¿Qué le pasa a quien decide dejar de seguirlo? ¿Qué ocurre en la mente y en la vida de alguien que un día abre los ojos y dice, «¿Me equivoqué?» Porque despertar no es gratis. Tiene un precio psicológico enorme. Y entender ese precio explica por qué tanta gente prefiere no despertar nunca. Lo primero que ocurre es una crisis de identidad. Recuerda todo lo que hemos dicho sobre la identidad de grupo. Si durante años tu sentido de quién eres estuvo ligado a apoyar a ese líder, abandonarlo significa, en algún nivel, dejar de ser quien creías ser. Es como una ruptura amorosa, pero con tu propia narrativa de vida. La persona tiene que reconstruir desde cero su visión del mundo, sus alianzas, incluso su red social. Muchos seguidores que despiertan pierden amigos, se distancian de familia, quedan suspendidos entre dos mundos. Ya no pertenecen a la tribu que los acogía, pero tampoco se sienten cómodos en el otro bando. Lo segundo es el peso del arrepentimiento. Los psicólogos llaman a esto disonancia post-decisional. Es el malestar que sientes cuando miras hacia atrás y te das cuenta de lo que defendiste, de los argumentos que usaste, de las personas a las que quizás atacaste en nombre de ese líder. Ese peso puede ser tan insoportable que algunas personas prefieren inconscientemente no despertar, porque despertar significa tener que cargar con esa culpa. Y lo tercero, quizás lo más silencioso, es el duelo. El duelo por el líder que creíste que era, por el futuro que prometía, por la versión de ti mismo que creía en eso con tanta fuerza. Es un duelo real, comparable al que se siente al perder una relación importante o al descubrir que alguien en quien confiabas te mintió durante años. Algunos estudios en psicología política muestran que las personas que salen de movimientos políticos intensos atraviesan etapas similares a las del duelo descritas por Elizabeth Kubler-Ross. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. No es una metáfora, es un proceso emocional genuino. Por eso, cuando ves a alguien que sigue defendiendo a un líder que claramente ha fallado, la reacción más fácil es el juicio, pero la más precisa es la comprensión.
Esa persona no solo está defendiendo a un político, está defendiendo su paz mental. Está evitando un duelo que nadie le enseñó a atravesar. Y eso, aunque no lo justifique, sí lo explica. La triste realidad. Entonces, ¿por qué algunas personas defienden a un político pase lo que pase? Porque no están defendiendo políticas, están defendiendo su identidad, están defendiendo al grupo al que pertenecen, están defendiendo la inversión emocional que han hecho durante años y están luchando contra un dolor psicológico real, la disonancia cognitiva, usando todos los mecanismos que su mente tiene disponibles. ¿Esto los hace malas personas? No. ¿Los hace irracionales? Tampoco. Los hace humanos. Porque estos mecanismos no son exclusivos de los seguidores de ningún partido. Existen en todos los seres humanos. En ti, en mí. La diferencia está en la conciencia. Reconocer que estos mecanismos existen en nosotros es el primer paso para no quedar atrapados por ellos. La próxima vez que alguien te comparta una noticia que confirma perfectamente lo que ya crees, detente un segundo. Pregúntate, ¿estoy evaluando esto con mi razón o con mi tribu? Existe un nivel aún más profundo en todo esto, uno que tiene que ver con cómo se construyen estas lealtades desde el poder, con quién se beneficia de que la gente nunca cuestione. Eso lo vamos a analizar en el próximo video. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Si este análisis te hizo pensar, si alguna parte te incomodó o te sorprendió, escríbelo en los comentarios. Eso es exactamente lo que quiero saber. ¿En qué punto sentiste la resistencia? ¿Reconociste alguno de estos patrones en ti mismo, en alguien cercano o en el debate político de tu país? Cuéntame. Los mejores comentarios los respondo personalmente. Y si quieres ir más profundo en cómo funciona el poder, la influencia y la psicología de las masas, dale like, suscríbete y activa la campana. Cada semana hay un análisis nuevo. Comparte este video con alguien con quien hayas discutido de política. No para convencerlos, solo para abrir el diálogo.